Y en esta oportunidad vengo a traerles un poco sobre hablarles un poco sobre lo que es la huella de carbono, pero un poco más a la ISO 14064 versión 2018, que es la a nivel internacional. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, la pueden ir escribiendo, como indicaron, y después las vamos a poder responder. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Por favor, siguiente para iniciar. Ok. En este aspecto, vamos a hablar primero sobre, bueno, ya me presentaron, así que ya no me voy a volver a presentar. Vamos a ver un poco más que todo directamente lo que es el cambio climático, sobre los millones de gases de efecto invernadero. Vamos a hablar sobre la huella de carbono, vamos a hablar de la ISO 14064 y vamos a hablar de otras ISOs, que también es muy importante. En realidad, hoy en día se habla todo sobre la gestión del cambio climático, entonces por ahí vamos a darles ese énfasis. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, en este caso, lo primero que hay que tener en cuenta y hay que siempre mantener y estar a la vanguardia es que hoy en día el cambio climático ya no es una cosa de modas, ya no es un tema solamente que se indica o que va a ocurrir en un futuro. No, 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 no. Ahora lo que ocurre es que ya estamos viviendo todas las consecuencias que ha causado y que viene causando el cambio climático. Para centrarnos un poco en Perú, y no tan solo es en Perú, sino en todo el mundo, sino vamos a un poco a ver por aquí, pues, a nivel nacional, es que se ha presentado grande retroceso y desaparición de glaciares. Por ejemplo, tenemos el nevado varios nevados que han venido desapareciendo, como por ejemplo el nevado de Huascarán, el nevado por otro lado, el de Huaytapallana en Ayacucho. Hay muchos nevados, hay muchos glaciares que están desapareciendo y eso, con ello, afectación de ingresos económicos y algo más importante, inclusive que en algunos lugares sirve como recurso hídrico. Entonces, si esa fuente de recurso hídrico llega a desaparecer, van a tener problemas de acceso al agua dulce. Entonces, por ahí ese viene gran problema sobre no tan solo que está afectando el derretimiento de glaciares, sino también que hay una limitación también del recurso hídrico. Recordemos que agua dulce como tal es 2.5 a nivel todo el planeta. Si decimos no, pero todo el planeta es agua, pero realmente el agua dulce, ¿cuánto es? Es 2.5 realmente, ¿no? Cambios en los patrones de precipitación, ¿no? Entonces, yo tengo, bueno, yo realmente tengo familia en el norte y hace poco estaba conversando con uno de mis familiares y me decían, ah, está lloviendo. En estas fechas, en noviembre, que llueva por Piura, por ejemplo, existan estos grandes cambios, es un problema del cambio climático, ¿no? Aumento de temperaturas. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, los que estamos en Lima, ya podemos presenciar que el sol ya está comenzando a salir, ¿no? Está comenzando a salir y aún no estamos en verano, estamos recién pasando la primavera o estamos en primavera. Entonces ya ven ustedes cómo va incrementando la temperatura, el calor, fenómenos climáticos extremos, ¿no? Siempre han existido los fenómenos naturales, pero ahora hoy en día son más intensificados y eso es causados por el cambio climático. Mayor riesgo de desastres naturales, impacto en la salud, ¿no? Si comienzan a aparecer nuevos virus, nuevas epidemias o intensificadas, entonces ese es otro problema. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión que el cambio climático es un problema actual, no es un problema, si no lo llegamos a poco a frenar, va a ser mucho más intenso en el futuro. Entonces, lo primero que hay que nosotros y todos los que estamos metidos y todos los que nos gusta este tema, es primero saber cuál es la problemática.
¿Por qué apuntamos justo a estos cálculos de huella de carbono? ¿Por qué este indicador de sostenibilidad? Es por esta razón. Entonces, dicho ello, siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco ahora sobre cómo es que se ocasiona y cómo es que el cambio climático entonces está ocurriendo. A veces nos preocupamos y nos decimos, pero ¿cómo es que ocurre el cambio climático? ¿Qué se debe? ¿No? Para empezar, el concepto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático nos dice, el cambio es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente por la actividad humana, ¿no? Es por actividad humana, ya que antes ha existido y siempre va a existir los gases de efecto invernadero, ¿no? Es decir, siempre va a haber gases de efecto invernadero, por la cual, sin ellos no se ocurriría el famoso efecto, o no se ocurriría el famoso efecto invernadero, dicho de paso, vale la redundancia, es que nos permite mantenernos en una temperatura adecuada, pero esos gases de efecto invernadero que existían, ¿no? O que siguen existiendo realmente, se generaban de procesos naturales, como por ejemplo los mismos CO2 que generamos los seres humanos, en el caso del metano, por ejemplo, descomposición de algunos residuos de forma natural que se generaban, ¿no? Y por último, el óxido nitroso, que es el N2O, que se genera por ejemplo, por la erupción de volcanes. Entonces, esas emisiones de gases de efecto invernadero existen de forma natural. Se quedan en la atmósfera, ¿no? Pero cuando hay un incremento, ¿no? Y por actividades humanas, ya altera esta composición global. Y se le suma a eso la variabilidad natural, es decir, lo que ya estaba de forma natural. Y por lo tanto ya no es comparable a lo largo del tiempo. Se observan diferentes cambios. Entonces, el gran problema son los gases de efecto invernadero que existían. El gran problema es el incremento de gases de efecto invernadero, que altera la composición de la atmósfera a nivel global, ¿no? Como se dice, todo en exceso es malo. Entonces, al planeta lo que le está haciendo daño es el incremento de esos gases de efecto invernadero, no causados de forma natural, sino causados de forma directa o indirectamente por actividades humanas. Ese gran incremento de gases de efecto invernadero que está alterando la composición de la atmósfera, por lo tanto, está ocasionando los cambios de clima a nivel global, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ese problema. Ahora, ya les presenté el problema, la causa. ¿Cuáles son la solución? Porque si hay problema, hay que plantear la solución. ¿Cuál es la solución? Tenemos dos frentes. Uno, mitigación, y por el otro lado, adaptación. ¿Qué significa en este caso mitigación? Es una acción que hay que reducir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el cambio climático y calentamiento global. Es decir, las emisiones que genera la empresa, tu empresa, que vas a calcular, en este caso, o la organización, o tu producto, ¿no? O tu evento, porque son diferentes tipos de huellas de carbono, tú puedes mitigar. Es decir, que tú puedes plantear acciones para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la adaptación. Y la adaptación es acciones para manejar y enfrentar el impacto del efecto adverso del cambio climático. No, el cambio climático ya está encima de nosotros, ya está ocurriendo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Adaptarnos, ¿no? Y a eso ya va más que todo como infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras sobre mejoramiento de carreteras, hay limpieza de ríos, infraestructuras de mejoramiento de puentes, mejores respuestas ante emergencias, todo eso, adaptación. Y en conjunto, la adaptación y la mitigación nos lleva a una solución, a poder enfrentar este problema sobre cambio climático, que es la intersección de estas dos. Entonces, una empresa debe trabajar sobre mitigación y adaptación. Siguiente, por favor. Entonces, uno de los objetivos, siguiente,
de las cosas es que debemos mitigar. Entonces, cuando realicen una huella de carbono, un cálculo de una huella de carbono, el objetivo no tan solo es saber cuántas emisiones de gases de efecto invernadero está generando tu organización, sino el objetivo es también buscar las soluciones, reducir, ¿no? Tú te vas a hacer, por ejemplo, algo a medir la vista, no te quedas con el dato, sino que tienes que corregirlo, tienes que usar lentes. Entonces, lo mismo ocurre con la huella de carbono. La huella de carbono es la identificación, es un inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Es decir, la identificación y clasificación de fuentes de gases de efecto invernadero. Las fuentes son lo que generan, son lo que liberan un gas de efecto invernadero, sumideros de gases de efecto invernadero y por lo tanto que se puedan identificar en una organización. Entonces, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero principales? Tenemos el dióxido de carbono, que es el CO2, tenemos el CH4, que es el metano, tenemos el N2O, que es el óxido nitroso, y luego vienen los demás, que vienen a ser los hidrofluorocarbonos, que son los HCF6, perfluorocarbonos, ¿no? Que son los PSF6, el SF6, que es el hexafluoruro de azufre, el NF3, que es el trifluoruro de nitrógeno. Los tres principales que siempre van a encontrar en una huella de carbono van a ser el CO2, metano, N2O. Son los fijos que siempre van a encontrar en una huella de carbono. ¿Por qué? Por dónde se generan, dónde se emiten estos gases de efecto invernadero más común es en cualquier combustión, cualquier quema de combustible. Por ejemplo, un vehículo, una camioneta, un camión, un barco, ¿no? Un tren, una, un- una nave aérea, queman combustible, generan los tres principales gases de efecto invernadero. ¿Dónde se genera el metano? ¿En qué actividad vamos a poder encontrar en la huella en nuestra organización? Por ejemplo, en la descomposición de los residuos. Tenemos residuos alimenticios, residuos quizás de malezas, tenemos residuos de papel, tenemos residuos de cartón. Todos esos tipos de residuos se llegan a descomponer y si se descomponen, generan un metano. También tenemos el estiércol que se genera de los animales, la descomposición de ellos genera metano. Óxido nitroso, por ejemplo, viene a encontrarse principalmente, ejemplo, en el uso de fertilizantes. Tenemos un fundo, tenemos una empresa agropecuaria, utiliza fertilizantes, la aplicación de los fertilizantes genera óxido nitroso, ¿no? Principalmente. Luego tenemos los perfluorocarbonos. Los perfluorocarbonos, por ejemplo, es un grupo de gases, no es un grupo de gases que comúnmente se encuentran en algunos aerosoles, no todos, son algunos, ¿no? Y en procesos físico-químicos de la fabricación de las espumas, de los colchones. Ahí es donde se libera en ese proceso también los perfluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos también es un grupo de gases. Este grupo de gases se genera principalmente por la liberación, por la fuga de un gas refrigerante, que eso viene a ser un hidrofluorocarbono, por ejemplo, el R32, el R124A, el R, 124, ¿no? etc. Entonces, todos los hidrofluorocarbonos vienen a ser comúnmente gases refrigerantes, ya sea en un camión que utiliza refrigerante, ya sea en un equipo de aire acondicionado que utiliza refrigerante. Y ojo aquí, lo que se contabiliza es la fuga, porque el gas refrigerante no se debería consumir, no se consume, recircula en todo su sistema y eso hace que genere un frío. Entonces, lo que se considera son las fugas. Lo mismo ocurre con el siguiente gas, con el SF6, el hexafluoruro de azufre. Y el hexafluoruro de azufre tiene en este caso, es un gas aislante que utilizan las generadoras, transmisoras, distribuidoras de energía eléctrica en altas tensiones. Utilizan este SF6 como un gas aislante por las altas tensiones con las que trabaja, ¿no? También ocurre, si es que hay fuga, se contabiliza. Mientras esté encapsulado, no hay problema. Y por último, el NF3, que viene a ser el trifluoruro de nitrógeno. Este trifluoruro de nitrógeno se encuentra o se puede generar en la fabricación de pantallas planas, por ejemplo.
¿Ok? Siguiente, por favor. Luego tenemos el siguiente, por favor. La importancia, ¿no? O importancia. O en Perú y en casi todos los países, no tan solo en Perú, tenemos herramientas. Tenemos herramientas de que en este caso de que que incentivan a las empresas a calcular y otorgar reconocimientos. Por ejemplo, acá en Perú tenemos la herramienta Huella Carbono Perú del Ministerio del Ambiente. En Chile tienen su huella de carbono de Chile. En Ecuador también tienen su plataforma donde suben su huella de carbono. En Colombia también tienen su plataforma. En casi todos los países latinoamericanos hoy en día se está implementando o ya se implementó una herramienta que te otorga esos reconocimientos, como lo indiqué. Primer reconocimiento, por ejemplo, que te brinda esta herramienta es a realizar tu huella de carbono. Calculas tu huella de carbono, la subes y por lo tanto te brinda un reconocimiento. Te pide que lo hagas bajo la ISO 14064, ¿no? La huella de un segundo reconocimiento es, por ejemplo, que tú pases por una verificación, ¿no? Una verificación de tu huella de carbono. Entonces pasas con un tercero, por ejemplo, con SGS, que es una gran verificadora, y te va a otorgar el certificado. Lo subes y obtienes el segundo reconocimiento. Tercer reconocimiento, lo llegas a obtener ya si es que tú realizas consecutivamente 2 años de huella de carbono y presentas, los 2 años sean verificados, ¿no? Y demuestras que has reducido en esos 2 años tu huella de carbono de forma absoluta o de forma relativa y te otorgan el tercer reconocimiento. ¿Qué significa de forma absoluta? Significa que es entre totales, de por ejemplo primer año 500 toneladas, el segundo año 480 toneladas. Ese es un comparativo de forma absoluta, es decir, de totales. Pero una empresa siempre va a crecer, ¿no? Va a crecer. Entonces es a veces un poco difícil demostrar que he planteado mis medidas de mitigación y estoy reduciendo si es que mi empresa crece. Entonces, ¿cómo se puede hacer demostrar? Es a través de comparativo relativo, que es a través de indicadores. Por ejemplo, toneladas o kilogramos o toneladas perdón, de dióxido de carbono equivalente por tonelada de producción. Ese es un indicador que va a reflejar que a pesar de que se han incrementado tus actividades, debido a la producción, vas a reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, tenemos un cuarto reconocimiento, que hoy en día el Ministerio del Ambiente en Perú te brinda en este caso 3 opciones para que puedas obtener este cuarto reconocimiento. El primero es en este caso que compres créditos de carbono. Eso también es algo muy importante aprender, conocer y en el programa de gases de efecto invernadero lo vamos se da. Segundo, que aparte de que compres crédito de carbono, la segunda opción es que uno de tus proveedores, en este caso, en, incentives a que calcule su huella de carbono y que reduzca. Y tercero, es que por tres mínimo, de forma consecutiva, demuestres que obtienes la tercera estrella. Por ejemplo, 3 veces que tengas la tercera estrella y a la cuarta vez en esa misma tercera, perdón, ya te otorgan el cuarto reconocimiento como mérito de, este, en este caso de esfuerzos que vienes haciendo durante los 3 últimos años. Entonces, esos son los reconocimientos, como digo, no tan solo es en Perú, sino también en cada país tienen sus propios reconocimientos para poder brindar y puedan incentivarse las organizaciones y las empresas a realizar su huella de carbono. Ojo que este es para huella de carbono corporativa. Para huella de carbono producto aún está en mesa, aún no se elabora. Bueno, dicho de paso, la consultora en la que estoy, en la que trabajamos, eh, realizó la huella de carbono. Nosotros la realizamos y SGS la verificó. Así que es una herramienta muy confiable. Siguiente, por favor. Bueno, en el programa de gases de efecto invernadero, lo que se brinda es principalmente todos los dos principales bloques para hacer una huella de carbono, que es la primera es cálculo de la huella de carbono.
La ISO 14064 tiene tres partes. La primera, justo lo vuelvo a repetir, es para hacer la huella de carbono. Orientaciones para una huella de carbono. La segunda son para proyectos, pero esta aplica para proyectos de reducción, ¿no? Entonces, en esa parte no se incluye, pero se trata de forma general para las acciones de mitigación. Y tercero, por último, tenemos la parte 3, que viene a ser la verificación. Entonces, también, no tan solo verificación, sino que hoy en día ya te pide la ISO 14064 versión 2008, 2018 que se realice una gestión, un control de calidad, es decir, un auditor interno. Entonces, esa parte de la parte 3 es útil para verificadores, es útil para auditores internos, es útil para revisores, es útil para los que hacen, en este caso, gestión de su huella de carbono. Entonces, contiene tres partes, la ISO 14064, o que en cada país puede que también tengan su norma técnica. Por ejemplo, acá en Perú le indicamos norma técnica peruana. Le decimos NTP, ISO 14064 y le ponen 2020. No significa que es una más actualizada de la que estoy ahorita mencionando, sino que es una versión que se ha creado en el año 2020, que viene a ser la misma, esta internacional que estoy mencionando, que es la versión 2018. Esta trae varios cambios. Por favor, siguiente. ¿Cuáles son los grandes cambios, aparte de lo que ya de repente algunos ya conocen? Pero voy a centrarme en algunos puntos más importantes que te trae que te menciona esta ISO y esta versión. Principalmente, ahora ya te trae que las emisiones indirectas, todas deben ser reportadas de tu huella de carbono. Todas. Antes estábamos acostumbrados en la versión 2006 o bajo el GG Protocol, que solamente se reportaban las directas y con la de compra de energía eléctrica. Ahora ya no. Ahora con esta versión nueva, te pide que todas las fuentes indirectas se deben reportar de la huella de carbono. Uy, ¿qué pasa si es que por ahí tengo una fuente indirecta que es de poca magnitud, es decir, no es representativa de mi huella de carbono? Tampoco no tengo buena información, no puedo reducirla, varios justificaciones que se pueden dar. Esas justificaciones tienen que ser de acuerdo a lo que te dice la ISO 14064 en el anexo H. Te dice criterios para poder excluir una fuente. Esos criterios para poder excluir una fuente, tú elaboras una matriz de significancia, que es justo lo segundo. Tú elaboras una matriz de significancia para justificar aquellas fuentes indirectas a excluir. Entonces ahí te brinda varios criterios para que puedas aplicar. Entonces, eso sí, la ISO no te dice cómo aplicarlos o cómo ejecutar, solamente te dice los criterios. Pero en una verificación te piden una matriz. Entonces esa matriz, si dice cada uno la puede elaborar, cada uno la puede realizar. Pero en ese caso, ahí te podemos enseñar cómo un modelo, tú ya lo puedes mejorar. Luego viene la gestión de calidad del inventario. Esta ISO también te pide ahora que tengas una gestión de calidad del inventario, que cumplas los principios de la huella de carbono, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí viene el auditor interno, porque el auditor interno va a hacer una revisión, va a poder ver que se cumplan todos los principios de la huella de carbono, que se esté realizando de forma correcta tanto los cálculos, se esté recopilando la información de forma correcta, que se esté utilizando la data correcta, toda una cantidad de acciones, porque son acciones, en la cual vas a tener que demostrar que estás haciendo una gestión de calidad del inventario. Y eso lo puede hacer, por ejemplo, un auditor interno junto con la gestión de información, que justo viene a continuación. ¿Qué viene a ser la gestión de información? Es que a esta misma ISO te pide también que ya seas un poco más ordenado. No significa que al momento que vas a recién a pasar una verificación, te vas a poner a buscar la evidencias, la data por la cual realizaste la huella de carbono. No, entonces se te pide ya que tengas una gestión de información. Es decir,
una hoja de ruta, por ejemplo, que te diga cómo vas, cómo has sido, cómo estás ordenado, ¿no? Desde quién es el responsable, qué información recopilas, bajo qué formatos, la evidencia dónde está salvaguardada, luego que quién realiza el informe, con qué factores de emisión, qué potenciales de calentamiento global se usan, quién hace la gestión de calidad del inventario, etc. Todo ello tienes que ponerlo en una, como en una hoja de ruta, ¿no? Entonces, esa gestión de información también te pide hoy en día esta ISO 14064. Otro punto es la incertidumbre. Como es un cálculo de huella de carbono basado en metodologías aritméticas y ecuaciones, ¿no? Al ser un cálculo, corre el riesgo de tener una incertidumbre. Entonces, toda huella de carbono debe presentar qué incertidumbre tiene, sea cuantitativa o de forma cualitativa. Eso también tenemos que se ve. Entonces, ahí podemos, cualquiera de las dos puede, es aceptada y por lo tanto hay que ver que lo ideal es que tu huella de carbono no genere una alta incertidumbre, principalmente para que puedas tener un peso de tu huella de carbono y sea coherente. Límites de informe. Los límites de informe ahora se agrupan por fuentes directas e indirectas agrupadas por categorías. Anteriormente se hablaba límites de control y se denominaban alcances. Quizás algunos todavía lo tienen por ahí mapeado de esa forma, pero ahora se define como agrupadas por categorías. Siguiente, por favor. Que justo con esto vamos viendo que, por ejemplo, ahora las categorías ya vienen a ser de la 1 a la 6, donde la categoría 1 son las fuentes directas, lo que conocíamos anteriormente o que por ahí algunos quizás mapean que es alcance 1. Categoría 2, que es compra de energía eléctrica, ¿no? Hasta ahí, muy similar a la anterior ISA o al GAG Protocol, pero a partir de la categoría 3 a la 6 cambia. ¿Por qué? Porque la categoría 3 ahora te dice que son las emisiones indirectas, pero solo de transporte de personas, transporte de carga, cualquiera, ¿no? Ahí solamente van reportadas las de categoría 3. Categoría 4, emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por productos que utiliza la organización. Por ejemplo, yo compro papel, yo compro plástico, yo compro vidrio, yo compro madera, yo compro algún insumo que es necesario para mi empresa. Todas esas emisiones vienen con una huella de carbono, porque para poder fabricar un papel, para poder fabricar un plástico, para poder fabricar una madera, etcétera, cualquier insumo, ha tenido que emitir gases de efecto invernadero para su fabricación, producción o obtención. Entonces, esas emisiones las debo yo contabilizar aquí en mi categoría 4. Claro está que hay que ver y enlistar los principales insumos, como por ejemplo, en un banco su principal insumo es el papel, por los contratos y etc. que hace, ¿no? Por ejemplo, para una constructora, ¿no? Su principal insumo va a ser la compra de cemento. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa, tiene que reportar sus principales insumos. Categoría 5 es parecida, a muchos se confunde con la categoría 4, pero la categoría 5 vienen a ser las emisiones indirectas asociadas con el uso de productos de la organización. Es decir, por ejemplo, vamos a ponerlo más directo como ejemplo. Yo me encargo, o yo tengo una empresa que es envasadora de gas, de GLP, envasadora de gas líquido de petróleo, que es para cocinas, ¿no? Balones de gas, ahí está. Entonces, yo, por ejemplo, em- eh, tengo vendo estos balones y estos balones van a llegar a un usuario, ya sea un restaurante o un domicilio residencial, etc. Y va a hacer uso de este producto. Entonces, al momento de hacer uso de este producto, va a emitir gases de efecto invernadero.
Entonces, la empresa que vende, comercializa algún producto que por su uso va a generar emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto debe contabilizarlo. No todas las empresas, por lo tanto, van a tener esta categoría, porque no todas las empresas que venden generan emisiones de gases de efecto invernadero sus productos. Aquí comúnmente vienen a ser las de combustible, las de gas, los extintores, los fertilizantes. eh, Mayormente ese tipo de empresas, que sus productos, al momento de ser usados por los clientes, van a generar emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí va en esta categoría C. Y por último, tenemos la categoría 6, que son emisiones indirectas que no se han identificado en las otras, en las otras categorías, como por ejemplo, si yo quiero agregar por acá, podría agregar, por ejemplo, las emisiones de uso por almacenamiento de mis datos en OneDrive o en el Drive o uso de Internet. Emisiones que quizás podrían incluirse si es que tu empresa es principal insumo, este recurso, ¿no? Entonces, las categorías, y ojo, cada categoría tiene está agrupada por subcategorías inclusive, pero eso ya es un tema más largo que luego que se ve también en el programa. Siguiente. Finalmente, ya para ir terminando por acá, es que tenemos que las ISOs son relacionadas. Es más, aquí me faltó una ISO que hoy en día se está hablando quizás y que por ahí muchos han escuchado, que es la 14068. Esta ISO 14068 ahora te dice que se debe ya a las empresas que ya vienen trabajando con huellas de carbono, vienen y aplican para una gestión de su huella de carbono. Es decir, que deben calcular su huella de carbono, que es bajo la ISO 14064U, como parte uno. Deben de, por lo tanto, verificarla. Es decir, que si yo necesito tener una declaración de que mis gases de efecto invernadero tienen un nivel de aseguramiento coherente, ¿no? Entonces debo yo verificarla. ¿Y quién la verifica? Aquellas entidades que pueden y que cuentan con la ISO 14065. Por lo tanto, quienes van, para poder verificarla, van a utilizar la 14064 parte 3, que es parte del programa de gases de efecto invernadero, que es como verificador y auditor interno, justo la ISO 14064 parte 3. Ahora, los que ya son verificadores son las instituciones, como por ejemplo SGS, que realmente ya cuenta con la ISO 14065 y que cada uno de sus integrantes verificadores cuentan con la 14066. Entonces, hasta ahí, miren, ustedes van viendo que todo tiene relación. La 14064, cálculo. La 14064 parte 3, verificación. Y los que hacen verificación tienen que contener la 14065. Ahora, si nos vamos más allá, más adelante, que es algo que también que se está dando, es la 14068, que justo luego de que tú asumas un compromiso, por ejemplo, yo puedo decir, yo asumo mi compromiso de aquí al 2035 ser carbono neutro. Entonces, yo me puedo convertir en una empresa carbono neutro de aquí al segundo año, tercer año, porque voy a asumir compromisos. Y los compromisos vienen justo con las medidas de mitigación. Año a año vas a tener que calculas tu huella de carbono, año a año demuestras que estás reduciendo tus emisiones y que esas emisiones residuales que ya no las vas a lograr disminuir porque toda empresa llega a su tope, no llega a un tope en que ya no va a poder reducir más. Esas emisiones residuales las puedes compensar con créditos de carbono y esos créditos de carbono, entonces ya estás completando ser una empresa carbono neutro. Tú proyectas una hoja de ruta de todas esas etapas, esos compromisos forma anual hasta el 2035, donde se te puede decir que eres, por lo tanto, una empresa carbono neutro hasta ese año y estás asumiendo un compromiso. Ese, por ejemplo, es la 14068, algo que también se viene dando recientemente y que se puede fácilmente hablar de ese tema.
Y más de que aquí también está la 14.067, que viene a ser con respecto a la huella de carbono de producto. Ese es otro mundo que también está en el programa. En este caso, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo decir, yo hago mi huella de carbono, digo 500 toneladas de dióxido de carbono, mi empresa. Tengo, por ejemplo, 500 zapatos, pares de zapatos, ¿no? Entonces mi huella de carbono de producto es la división de las 500 toneladas sobre los 500 pares de zapato. ¿Cuánto es? Uno. Cada una tonelada por un par de zapatos. Bueno, no ese es mi huella de carbono, ese es un indicador. Tu huella de carbono es otro mundo porque realmente lo que vas a considerar en una huella de carbono de producto son las emisiones que solamente están involucradas al producto y se hace a través de un análisis de ciclo de vida, que es bajo la 14.040 y 44, que vamos a ver en justo en esos módulos para hacer la huella de carbono producto. Es decir, el análisis de ciclo, perdón, de vida del producto. Entonces, también es otro lado. También se puede verificar bajo la misma 14.064 parte 3. Ojo. Y bueno, también hay la 14.026, que es la comunicacional de huella de carbono, pero bueno, eso son todas las ISOs relacionadas a la gestión. Cualquier duda, consulta, por favor. Muchas gracias. Eso ha sido todo lo que quería compartirles. He tratado de resumir todo un mundo del programa, porque es bastantes temas, como ustedes habrán podido observar, en esto. Pero el punto más central, la huella de carbono corporativa, que muchas empresas es lo que buscan. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Y si hay dudas y consultas, podemos irlas viendo. Por acá creo que está en el chat. Nosotros estamos implementando un programa integral en modalidad presencial, el cual se va a desarrollar el día 1 de diciembre, del 1 de diciembre al 5 de diciembre. Tiene una frecuencia de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Al ser una modalidad presencial, lo vamos a desarrollar en el distrito de Miraflores, en el Hotel Ibis, teniendo al finalizar una certificación por 40 horas. Claro. Como primera consulta tenemos, ¿cómo es la relación de los residuos sólidos hospitalarios con la huella de carbono? Ok. Y ahí voy, sí la estoy viendo justo. Y la segunda pregunta es cómo se está manejando actualmente la huella de carbono en centros médicos o hospitalarios. Bueno, te comento que residuos hospitalarios no los calcula la herramienta huella de carbono del Perú Elmina. Sí tiene sus limitantes la huella de carbono, pero te da la opción para que tú realices el cálculo aparte y lo subas. Eso es con respecto, y sí se puede calcular, si hay una estimación de cómo llegar al resultado para huella de carbono, para este tipo de residuos hospitalarios. Ahora, justo como le comentaba, la huella de carbono en centros médicos o hospitalarios hacen su huella de carbono, pueden hacer su huella de carbono, pero la herramienta, los residuos hospitalarios tendrían que calcularlo aparte y subirlo de forma independiente aparte. Y ahí para un plus, justo con el Ministerio de Salud, ahí tienen el área de cambio climático, conozco ahí a la subdirectora, justo estábamos hablando que posiblemente más adelante venga que se haga una herramienta exclusivamente para los centros médicos hospitalarios, pero que van a ser del HC Perulmina, pero está en proyecto todavía. Correcto. La siguiente consulta nos indica, para la tercera huella debo evidenciar la reducción de mi año base y el siguiente. Y si cambio mi año base porque cerré una sede, por ejemplo, o no necesariamente. No, no, ahí sí deberías cambiar tu año base. Lo que pasa es que un año base tiene que tener las mismas cantidades de sedes. Si no, tendrías que reactualizar tu año base o seleccionar un nuevo año base para que pueda hacer un comparativo justo. Correcto. Siguiente consulta. Tengo un upro electrógeno que trabaja con petróleo y me brinda la energía para mover todos los equipos de planta. No trabajo con electricidad. ¿Qué categoría sería? Bueno, esa es categoría. Si tu combustible tú lo compras, categoría uno. Correcto. Siguiendo el ejemplo de uso de papel en bancos. En este caso, si el papel comprado
evidencia algún tipo de certificación de sostenibilidad o la empresa que vende lo produce esta materia ya registra su huella de carbono, el usuario final también tiene que registrarlas o puede excluirlas. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el caso del papel, ¿no? El papel tú lo compras, por lo tanto tú tienes que de forma indirecta sumarlos a tu huella de carbono. Muy aparte que si la empresa, la misma empresa que fabrica el papel hace su huella de carbono. ¿Por qué? Porque la empresa que está haciendo su huella de carbono de papel son sus emisiones por la producción de todo su papel. En el caso de ustedes, se solamente van a incorporar lo que ustedes están consumiendo, lo que está, probablemente está lo que están comprando de forma indirecta. Ojo que hay muchas veces se confunden, eso lo podemos ampliar luego más adelante, disculpen, pero se confunden mucho en que hay una doble duplicidad porque una empresa ya hace su huella de carbono y yo la reporto de forma indirecta. Y eso ocurre con mayormente las indirectas. Las huellas de carbono de todo el Perú que se realizan no se suman. Y en el caso hipotético que las quisiéramos sumar, lo que único que se sumarían son las directas. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, nadie va a reportar fuentes directas de las mismas de diferentes empresas. Y terminando el punto, es que sí, si es que la empresa, si es que el papel trae una certificación de sostenibilidad o es de, o que sí tiene, por ejemplo, de material reciclado, etc., se debe de indicar, pero lo que va a cambiar es que son los factores de emisión. Hay gran cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero que se generan por la fabricación de papel cuando la materia no tiene ningún punto de sostenibilidad, cuando no tiene ninguna certificación. Y hay factores de emisión que se calculan las emisiones de esta huella de carbono, que es mucho menor si es que tiene este tipo de certificación. Eso sí se tiene que mencionar para que se vea la diferencia. ¿Ya? Ok. Listo. Tenemos todavía algunos minutos. Vamos a resolver algunas consultas más. ¿Hay un porcentaje mínimo de compra de créditos de carbono o necesariamente se tiene que cubrir para lograr la carbono neutralidad y de esta forma lograr la cuarta estrella? Sí, se tiene que comprar la totalidad de tu huella de carbono para obtener la cuarta estrella. No hay un mínimo. Ya, continuamos. En el programa se aprenderá a calcular huellas de carbono en el sector hidrocarburos. Ya, bueno, mi metodología es que en este caso yo no llevo ejercicios hechos de mi persona, sino que a mí me gusta que ustedes mismos me lo planteen para resolverlos en clase. Y si ustedes están interesados en desarrollar una huella de carbono en el sector hidrocarburos, la plantean en clase y la desarrollamos. Entonces, esa es una flexibilidad que a veces doy, que no llevo yo ejercicios ya hechos, sino que ustedes mismos me los planteen para hacerlos todos en grupo, no solo yo, ¿ah? Ustedes lo hacen. Listo. ¿Se utiliza algún equipo para medir el GEI? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Se usa algún equipo para medir el GEI? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. No existen equipos para medir los gases de efecto invernadero. Existen equipos para medir, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es uno de ellos, no todos. El CO2. Si ustedes van, por ejemplo, algunos han tenido la oportunidad de hacer su revisión técnica de su vehículo, le dan todos los datos, lo que salió, y dentro de esos datos está justo el dióxido de carbono, ese CO2, que justo le ponen un tubito por atrás del tubo del escape, un medidor, y ahí lo miden, pero ese es un instrumento de medición que solo es para el dióxido de carbono. Por lo tanto, no hay para metano, no hay para N2O, los otros demás gases hidrocarbonos, todos los demás gases de efecto invernadero, no hay un solo instrumento que pueda, digamos, medir. Si fuera así, fuera más sencilla medir la huella de carbono. Y ahí el nombre sí sería medir. Por eso a veces comúnmente yo le digo calcular, porque realmente no utilizamos instrumentos de medición, sino que se hace bajo un cálculo. ¿Ya? Listo. Definitivamente el tema nos genera muchas consultas, ya que cada uno de los participantes van a querer aplicarlos a sus diferentes rubros, ¿no? Entonces, sí se nos van a quedar algunas consultas, las cuales las vamos a tomar en nota para poder resolverlas y poder compartirlas posteriormente.
Antes de finalizar, quería que usted nos haga una invitación y que nos comente cuál sería el principal beneficio que podría obtener la persona que desarrolle este programa integral con nosotros. Ok, entonces los invito a todos al programa de gases de efecto invernadero que ya hicieron mención. Sobre la metodología es lo teórico, siempre me gusta llevarlo a la práctica, lo práctica lo llevan ustedes mismos también, los casos, las preguntas que tengan, las pueden plantear. El beneficio de que ustedes lleven este programa es estar a la vanguardia. Hoy en día ya todos hablan sobre el cambio climático y tarde o temprano van a querer a una persona que sepa sobre la huella de carbono para que lo haga en su organización o fuera de ella. Entonces el programa justo trae huella de carbono corporativa, huella de carbono de producto, podemos dar por ahí también huella de carbono de evento, el auditor interno, como es un verificador en este caso, y si ustedes desean podemos hablar de la 14.068. Todo lo de gestión de cambio climático lo podemos ver en el programa y va a ser completamente completo. Así que los invito a que se puedan escribir ese programa y los esperamos. Muchas gracias.